Aquí Kirito Uzumaki Fanfics presentando el fanfic Pokémon, región de Konoha capítulo 21, así que no olvides darle me gusta al video y suscribirte para que cuando publique nuevos videos siempre serás notificado y estarás atento a la comunidad del canal donde publico encuestas sobre opciones para los próximos fanfics y preguntas que publico para que respondas. Sígueme en mis perfiles de creador, que están tanto en el sitio web de Fanfiction como en Backpack, los enlaces están en la descripción. Quédate quieta, ya casi terminamos, dijo Ochako, secándose la frente. Si el ala del Vespiquen realmente se hubiera roto y sanado incorrectamente, Ochako no estaba segura de haber sido de mucha ayuda. Una vez, ella había ayudado a romper y restablecer el ala de un Pidgey que había sanado mal. Pero Ochako había estado ayudando a Sakura, quien a su vez ayudaba al profesor Tsunade en el procedimiento. En aquel entonces, los poderes de Ochako solo se desarrollaron lo suficiente como para iniciar el proceso de curación del hueso. Aunque sus poderes se habían desarrollado considerablemente en el poco tiempo desde que Sakura comenzó su viaje, Ochako estaba segura de que aún no estaba cerca de curar huesos. Como tal, fue una gran suerte que el ala del Vespiquen no hubiera resultado gravemente herida. Durante su examen, Ochako descubrió que el apéndice estaba prácticamente ileso. Sin embargo, el área alrededor del ala estaba inflamada por una infección, lo que hacía que el ala estuviera muy sensible y de ahí que no se plegara correctamente. Tras una inspección más cercana, Ochako descubrió la causa del problema: la punta de un aguijón, probablemente de otro Vespiquen, se había quedado atrapada entre dos pliegues del exoesqueleto de la reina, donde había estado bien escondido. Liberar el aguijón había provocado un grito de dolor del Vespiquen, aunque se calmó cuando Ochako le mostró el aguijón. A partir de ahí, todo lo que Chikorita tuvo que hacer fue tratar la herida y la infección con una serie de Alpulses. Para el tercero, el Vespiquen había notado que apenas le dolía mover el ala, y para el quinto, la infección había desaparecido en gran medida. En cualquier caso, fue lo mejor que Ochako pudo hacer. Está bien, he hecho lo que me pediste, dijo Ochako, bajándose de la espalda del monarca loco, y luego rápidamente agregó, Su Majestad, ella hizo una genuflexión. Por favor, Excelencia, déjeme ir ahora. Como prometió, el Vespiquen pensó por un momento antes de decir, no, teníamos un trato, gritó Ochako. Sí, y he modificado el trato, como es mi derecho como realeza, respondió la reina loca. Lo siento, pequeña larva de hierba, pero me he dado cuenta de que tener un sanador es demasiado útil para dejarte ir todavía. ¿Me ayudarás cuando dirija mi colmena contra mis hermanas, y después de que haya reclamado mi trono? Entonces tienes mi permiso para irte. Me importa un comino tu estúpido trono, moscardón con muerte cerebral, dijo Ochako, pisoteando y levantándose en toda su altura. Quiero volver con Sakura. No tienes derecho a abrazarme así, déspota gordo, arrogante y loco por el poder, como te atreves a decirle esas cosas a nuestra reina. ¿Quién te crees que eres?, exigió el líder Beryl, saltando en el aire con sus 3 aguijones levantados amenazadoramente. El Vespiquen, en tanto, bajó la vista a su cintura y le tocó la barriga. «Coma, no estoy gorda», se quejó desesperadamente. Luego se volvió hacia uno de sus asistentes. «Sé honesto, ¿he engordado? Eso seguramente sucederá. Ya que no puedo volar, pero en realidad no estoy gorda, ¿verdad? Te curé», continuó Ochako, su perorata le dio coraje. Te curé y tú me lo pagas incumpliendo tu palabra y haciéndome prisionera. ¿Qué clase de reina eres?, el Vespiquen se burló. Mis promesas son mías para interpretarlas como mejor me parezca, como es mi privilegio real. Antes de que Ochako pudiera decirle al déspota dónde podía tomar su privilegio real y empujarlo, se escuchó un sonido explosivo, seguido de los gritos de pánico de Conve. «Estamos bajo ataque», gritó un Conve, volando desde la entrada de la colmena. Estaba en llamas. Otro corrió tras él, gritando, «Arceus, salva a la reina». «¿Qué está pasando ahí afuera?», exigió el líder Beryl, pasando junto al velo de seda que había servido para separar la cámara de la reina del resto de la colmena. Habló rápidamente con otro de los Beryl antes de regresar. «Mi reina, los intrusos están atacando nuestra colmena. Es el gusano pony que intentamos capturar para curarte, junto con 2 gusanos humanos y sus sirvientes. Están tratando de abrirse camino hacia lo más profundo de la colmena», comillas, Sakura, Ochako jadeó, luciendo encantada. El Vespiquen se dio cuenta de esto. «Entonces, has estado entreteniéndonos y distrayéndonos todo este tiempo», ella fulminó con la mirada, su gran garra salió disparada.
Antes de que Ochako pudiera reaccionar, el Vespiquen la había agarrado por la nuca, manteniéndola en alto. Débil, miserable, pequeño gusano de hierba, siseó peligrosamente el déspota. Ochako luchó, pero el Vespiquen se mantuvo firme. ¿Tú eres alguien para hablar? Ochako logró jadear, enfrentando la mirada del Vespiquen desafiante. El humo se elevaba a su alrededor y varios Konbe estaban aturdidos por el pánico. El humo los afectó de dos maneras. Primero, nubló sus sentidos olfativos, interrumpiendo su forma principal de comunicación mediante feromonas. En segundo lugar, Konbe tenía una respuesta natural al humo y los incendios para atiborrarse de tanta miel como fuera posible, para poder evacuar la colmena en cualquier momento. Con sus comunicaciones interrumpidas y sus instintos naturales diciéndoles que hicieran una cosa mientras sus superiores les decían que atacaran a los intrusos, los Konbe quedaron en un estado de absoluta confusión. Mi reina, no estás segura aquí, dijo el líder Beedrill. Te sugiero que nos dejes acompañarte a un lugar seguro. Fue interrumpido por un estridente grito de frustración de la Vespiquen, quien batió sus alas furiosamente hasta que comenzaron a liberar ondas de choque sónicas. Con su ataque Buk-Buzz, el Vespiquen alejó el humo de su santuario interior y al mismo tiempo llamó la atención de sus súbditos. Se elevó en el aire, todavía agarrando a Ochako por la nuca. Moriré antes de que me expulsen de mi propia sala del trono otra vez, gritó, con los ojos enrojecidos. Cargar, 000 Ochako, ¿dónde estás? Gritó Sakura, tratando de ser escuchada por encima del ruido. La colmena era una imagen del caos. En el centro estaba Togashi, envuelto en una ira ardiente. Disparó lanzallamas indiscriminadamente contra sus enemigos, provocando varios incendios que amenazaban con extenderse fuera de control. Hitomi tuvo que trabajar el doble de tiempo para mantener las cosas contenidas, lanzando pulsos de agua para contener las llamas mientras mantenía su ingenio mientras los tipos Bug pululaban a su alrededor. Afortunadamente, Bayushi la cuidó, usando el poder oculto para protegerse del furioso Beedrill y Mimic para ayudarla a apagar las llamas. Akodo, mientras tanto, estaba junto a Togashi, chispeando brutalmente mientras protegía la espalda del furioso Charmeleón. Togashi había estado tan furioso que había abandonado por completo toda defensa sensorial, dejándose expuesto mientras intentaba quemar toda la colmena hasta los cimientos. Más de una vez, Togashi habría sido golpeado por detrás si no hubiera sido por la vigilancia de Akodo. Mientras Sasuke ordenaba a su equipo que presionara el ataque, Sakura y sus Pokémon no estaban menos ocupados detrás de ellos. En el aire sobre ellos, Tetsu se había ocupado de su defensa. Había hecho un buen trabajo esparciendo sus bombas de humo por la colmena, dejando un espeso velo de ceniza y hollín en el aire. Sin embargo, esto no los afectó. De pie cerca de Sakura, la ponita mítica levantó su cuerno brillante, extendiendo su velo pastel para que abarcara a todos sus equipos, manteniendo su aire limpio y respirable. Ahora que Tetsu había terminado de esparcir las bombas de humo, luchó con Beedrill y con Bee que el equipo de Sasuke había pasado, impidiéndoles atacar a los humanos. La mayoría de ellos habían sido debilitados en la batalla o por el humo, lo que le facilitó a Tetsu dominarlos. Empujar hacia adelante ordenó Sasuke, blandiendo su palo ardiente. No dejes que se reagrupen el batir de alas, seguido del batir del viento, interrumpió a Sasuke. Una serie de Konbe desde lo más profundo de la colmena había tomado formación y envió oleada tras oleada de ráfaga a los intrusos. Los vientos dispersaron el humo, apagaron las llamas y obligaron al grupo a unirse para evitar ser arrastrados por el viento. Al mismo tiempo, la colmena de repente se lanzó al ataque. Docenas de Beed le surgieron de todos lados, mientras que los Konbe, ya sin pánico, se reorganizaron y comenzaron a atacarlos. Desde arriba, los Beedrill intentaban bombardear al grupo lanzando a Kakuna, que se endurecería como una piedra antes del impacto. Sakura gritó cuando un trío de Beed le saltó hacia ella. Entonces una barrera curva de luz zafiro surgió entre ellos y ella, bloqueando sus ataques. Era la ponita mítica, su cuerno brillaba de color azul mientras proyectaba el movimiento proteger frente a Sakura. El brillo de su cuerno adquirió una coloración multicolor, y el campo de protección desapareció cuando Ponita agarró a los tres Beedle con confusión, levantándolos y arrojándolos. Gracias, dijo Sakura, un poco sorprendida. La Ponita se sonrojó y parecía casi tímida, pero entonces un Kakuna golpeó el suelo junto a ella con un ruido sordo, sorprendiendo a la Ponita. Sin pensarlo, proyectó Protect en el aire sobre ellos, justo a tiempo para desertar a otro Kakuna que de otro modo los habría golpeado.
Arriba, Tetsu entró en acción, intentando contrarrestar el bombardeo de Kakuna sacándolos del camino a puñetazos. Si bien esto protegía a todos los que estaban abajo, estaba desgastando al pobre Tetsu, tanto por tener que enfrentarse al Pokémon duro como una roca con su primero, como por aquellos Kakuna que lograron clavarlo en la cabeza o la cara mientras caían. Peor aún, ahora los Combe estaban en plena multitud, atacando a Tetsu desde todos los ángulos o bombardeando en picado a todos los demás. Comillas, maldita sea, no dejes que nos separen, gritó Sasuke, retrocediendo hacia Sakura mientras blandía su palo ardiente. Comillas, permanezcan juntos, espalda con espalda. Togashi estaba conteniendo al enjambre desde el frente, lanzando lanzallamas y giros de fuego a izquierda y derecha. Sin embargo, los Beedrill se envalentonaron e intentaron de plano esquivar las feroces llamas. De hecho, uno logró evadir y acercarse antes de que las espadas de Hitomi lo rechazaran. No tienen miedo de nuestro fuego. Necesitamos subir la temperatura. Bayushi, golpea a Togashi con un lanzallamas, ordenó Sasuke. Al darse cuenta de lo que su entrenador estaba planeando, Bayushi obedeció sin dudarlo, y el cuerpo de Togashi absorbió el lanzallamas, activándose su habilidad Flash Fire. Con llamas doradas saliendo de su cola, ojos y boca, Togashi respiró profundamente y liberó una corriente continua de fuego blanco. La intensidad de la llama era tan grande que Sakura casi cayó hacia atrás por el calor. El enjambre no pudo evitar dispersarse ante las llamas candentes, que incendiaron todo a su paso, aunque esos fuegos solo brillaron en blanco por un momento antes de volverse rojo anaranjado. Comillas, Sasuke gritó triunfalmente, solo para que su grito se convirtiera en un grito de dolor cuando un Combe se estrelló contra un lado de su cabeza. Akodo gritó asesinamente y tiró al atacante al suelo, sacudiéndolo hasta someterlo. El enjambre ya se había reagrupado, con la mitad de los Combe apagando el fuego con ráfagas mientras el resto continuaba acosándolos desde arriba con tácticas de golpear y huir. Tetsu intentó volar alto para alejar su asalto, pero se vio abrumado cuando Combe y Beedrill lo atacaron por todos lados. Sakura le gritó al Metán que retrocediera, pero él no pudo escucharla o no pudo escapar del tumulto, hasta que finalmente el enjambre se vio obligado a separarse cuando su pesada forma cayó repentinamente al suelo con un ruido metálico, inconsciente. Un desafortunado Beedrill que se había enredado con el cuerpo de Tetsu mientras caía había sido arrastrado al suelo y aplastado hasta quedar inconsciente también, lo que provocó que el resto del enjambre se retirara temporalmente por encima de ellos y dudara, evaluando la situación. Tetsu, valiente tonto, gritó Sakura mientras recordaba a su Pokémon. Comillas, deberías haberte quedado con nosotros en lugar de intentar ser un héroe. Concéntrate en la pelea, ordenó Sasuke, endureciendo su voz para enterrar su creciente miedo. Empezamos muy fuertes. ¿Por qué de repente se vuelven tan agresivos y suicidas? Su pregunta fue puntuada por un Beedrill que se lanzó hacia él, persiguiendo al niño incluso después de que fue cortado por el lanzallamas encorazado de Togashi, cortado por Hitomi cuando pasó a su lado, deteniéndose finalmente después de que Sasuke lo clavó 2 veces con su palo ardiente, y solo entonces porque había logrado noquearlo, tomó nota para agradecer a su padre por obligarlo a tomar lecciones de Kendo desde que tenía 6 años, si es que salían vivos de esto. Sakura vio la respuesta a la pregunta de Sasuke. Comillas, es por eso, gritó, señalando. El Vespiquen había aparecido claramente después de que el enjambre fuera separado por el lanzallamas potenciado por Flash Fire de Togashi, aunque Sakura no estaba segura de cómo no la habían notado antes, ella era fácilmente la Vespiquen más grande que cualquiera de ellos había visto jamás. Sus ojos brillaban de color rojo, lo que Sakura sospechaba que era un indicador de algo más que ira, y dirigía a sus seguidores con ondas y gestos que liberaban nubes de feromonas amarillas de Sweet Scent. Comillas, sus feromonas están llevando a la colmena a un frenesí. Por eso no les importa si resultan lastimadas, dijo Sakura. Sus ojos se abrieron con horror cuando se dio cuenta de que el Vespiquen sostenía algo que luchaba por su cuello. Comillas, Ochako, comillas, estar atento, llamó Sasuke, saltando hacia ella y balanceando su bastón sobre ella justo a tiempo para derribar a otro Combe. El Vespiquen había ordenado a sus seguidores que continuaran con el ataque, y fue solo Togashi rápidamente disparando una corriente de llamas al aire hacia el enjambre lo que los hizo retroceder. Sin embargo, su retirada no se debió a que varios de sus camaradas hubieran caído al suelo, en llamas y retorciéndose de dolor. Fue porque el lanzallamas de Togashi había prendido fuego a las copas de los árboles.
Los Konbe instintivamente se pusieron a trabajar para apagarlo, ni siquiera las órdenes de su reina pudieron reprimir su impulso de proteger la colmena del fuego. Si la reina está llevando al resto de ellos a un frenesí, entonces tenemos que eliminarla. Togashi, Asala, ordenó Sasuke. El Charmeleón se movió para obedecer, solo para que el Vespiquen se burlara y sostuviera a Ochako frente a ella, apretándole el cuello con tanta fuerza que dejó escapar un chillido de dolor. Alto el fuego. Sakura lloró. Sin embargo, sus palabras fueron innecesarias. Tan pronto como el Vespiquen sostuvo a Ochako como un escudo, Togashi redirigió su ataque hacia el cielo, donde no golpeó a nadie. La Vespiquen se rió entre dientes, tapándose la boca con el dorso de la mano libre. Togashi gritó de furia y el fuego se acumuló en su boca, pero el Vespiquen una vez más sostuvo a Ochako en alto, esta vez de manera perezosa, como si ya estuviera cansada de esto. Gruñendo, Togashi tragó su fuego y se volvió hacia Sasuke, mirándolo implorante por algún tipo de plan. Sucio cobarde, deja a Ochako y pelea limpio, demandó Sakura. La Vespiquen se llevó una garra a las mandíbulas, como si considerara la sugerencia, antes de encogerse de hombros y zumbar lo que muy claramente significaba, no. Y con eso, los Konbe encima de ellos comenzaron a pulular en serio, después de haber apagado las llamas. Se elevaron en el aire al unísono, dando vueltas por encima de sus cabezas, preparándose para sumergirse como uno solo. Sakura, tenemos que hacer algo. Nos estamos abrumando, dijo Sasuke, moviéndose de modo que su espalda estuviera hacia la de ella. No podemos atacar al Vespiquen mientras esté usando a Ochako como escudo, señaló Sakura. Ochako podría resultar gravemente herido. Hay un puñado de los Konbe más audaces se habían separado del resto y comenzaron una serie de ataques de atropello y fuga, uno de los cuales alcanzó a Sakura en el hombro. Otro se acercó a ella, pero Sasuke lo rechazó con un palo ardiente en la cara. Y si no hacemos nada, los heridos seremos nosotros, dijo Sasuke. Tenemos que correr el riesgo. No hay elección. Togashi se burló solemnemente, con los ojos todavía fijos en Ochako, cautivo en las garras del Vespiquen. La idea de atacar a cualquiera de sus camaradas era impensable. Primero tenían que liberar a Ochako. Esa era la única solución aceptable. El Vespiquen pareció sentir los pensamientos del Charmeleón. Le complació mucho sostener a Ochako frente a ella, como si se la ofreciera a Togashi si él la alcanzaba. Por supuesto, ella también estaba volando a unos buenos 15 metros de distancia y a más de 6 metros en el aire, con una docena de guardaespaldas entre ella y él. Eso complicó el asunto. Esto no disuadió al resto de su equipo. Sasuke y Sakura se habían estado concentrando en Togashi, después de todo, su furia por el secuestro de Ochako era tangible, y ya había arrasado con docenas de miembros de la colmena sin signos de desaceleración. Era natural que pensaran que era Togashi quien salvaría el día, es por eso que Sasuke y Sakura quedaron igualmente sorprendidos cuando Akodo y Tomi entraron en acción. Primero, Akodo saltó hacia el Vespiquen desde la copa de un árbol cercano, lanzando un grito de guerra tan poderoso como pudo, que fue un maullido bastante lindo. Muy rápidamente, los guardaespaldas Beedrill de Vespiquen convergieron sobre los Shinx en el aire, con sus aguijones levantados, y luego fueron sometidos al ataque descargado de Akodo. La electricidad de Akodo estalló en un trueno de furia y luz, y la mayoría de la guardia de la reina cayó al suelo, aturdida o inconsciente. Solo el líder Beedrill, hecho de un material más duro y fanático en su devoción, impulsó el asalto. Primero clavó a Akodo con Cross Poison, luego rápidamente siguió con una ráfaga de ataques Twin Headle, enviando al Shinx al suelo. Sin embargo, incluso cuando el líder Beedrill se movía para acabar con su enemigo, un cometa de agua pasó por encima de él hacia su reina. Era Hitomi en una cualleta a toda velocidad. El ataque de Akodo había sido una distracción. El líder Beedrill abandonó a Akodo para ir tras ella, pero ella ya se estaba acercando, con las vieiras dibujadas y entonces sus ojos se encontraron con los del Vespiquen, brillando de color rojo con regia autoridad. De repente, Hitomi notó que el aire cerca de la reina parecía brillar y atenuarse, como si estuviera rodeada por una presencia invisible. La presencia se encontró con Hitomi y se resistió. Redujo la velocidad, muy ligeramente, en el aire, y de repente sintió como si el aire fuera tangiblemente espeso. Cualquiera que fuera la fuerza opresiva que obstaculizaba a Hitomi, no frenó al Vespiquen. Ella alejó al Dewot con un rápido revés usando la misma mano con la que había sostenido a Ochako, provocando un grito de dolor de ambos, para satisfacción del Vespiquen. Hitomi fue arrojada hacia atrás y luego varios Konbe la golpearon con Gust.
lanzándola al suelo. El líder Beedrill se movió hacia su forma boca abajo, pero primero Togashi y luego Akodo se movieron entre él y ella, golpeándolo con fuego y rayos. La Vespiquen lo llamó a su lado, altiva y satisfecha. Ahora, solo quedaban el Vespiquen, el líder Beedrill y los restos del enjambre con B. Por encima del grupo, el enjambre se estaba reagrupando, y varios de ellos se separaron para agarrar a los heridos y arrastrarlos lejos de la batalla. Pero entonces uno sonó el ataque, y cada Konbei que no estaba ayudando a otro compañero de colmena cayó como lluvia. Sasuke le gritó a Togashi que enfrentara su carga con un lanzallamas, pero Akodo mordió al Charmeleon para captar su atención. El Shinx estaba andrajoso y tenía problemas para mantenerse en pie. Ese último ataque de descarga le había quitado mucho. Aún así, habló rápidamente, explicando su plan, para el cual necesitaba la ayuda de Togashi. Togashi solo tomó un momento para considerarlo antes de asentir, agarrar al Shinx, girar para ganar impulso y luego lanzarlo hacia arriba en el aire. A medida que Shinx ascendía, acumuló energía y la electricidad recorrió su cuerpo, que había adquirido un brillo amarillo. Sasuke se dio cuenta de lo que estaba pasando y gritó a todos que se tiraran, agarrando a Sakura del brazo mientras él caía de rodillas. Mientras tanto, Sakura le había gritado a Ponita que intentara protegerlos a todos con Protect antes de que golpeara la primera ola de Konbei. No estaba segura de si Ponita estaría a la altura de la tarea, pero el grupo se había acercado mucho, así que Sakura esperaba que eso facilitara las cosas. Una cúpula parpadeante de luz de zafiro brilló a su alrededor, justo cuando un trueno explotó sobre sus cabezas. Agotado como estaba, Akodo había desatado toda la energía de tipo eléctrico que le quedaba. El escudo Protect se desvaneció con la explosión de luz. Sakura levantó la vista y jadeó, todo el enjambre de Konbei seguía cayendo hacia ellos. Al principio, pensó que la maniobra de Akodo había fallado, pero luego se dio cuenta de que todos estaban inconscientes. Akodo podría haberlos vencido, pero parecía que aún así serían aplastados por la masa del enjambre. De repente, Sakura fue jalada de su brazo con tal fuerza que gritó y se echó hacia atrás, solo para que Sasuke tirara de ella con más fuerza. Se había puesto de pie y estaba tratando de apartarse corriendo, gritando a todos que se dispersaran. Sin embargo, entre Hitomi todavía en el suelo y sin aliento, Sakura confundida y poniéndose de pie, y Togashi trató de ver hacia dónde estaba cayendo Akodo, no habría manera de que todos escaparan a tiempo, solo para que una mancha blanca salte hacia un árbol cercano y salte en el aire sobre ellos. Los ojos de Bayushi brillaban con la misma luz de zafiro que los de la Ponita mítica, y el Ebe dejó escapar un grito triunfante mientras posaba en el aire, conjurando una segunda cúpula de luz protectora con Mimic. A diferencia de los Ponita, que habían aparecido y desaparecido de la existencia y apenas habían podido acomodar al grupo cuando estaban aplastados juntos, el protector que Bayushi había imitado era una cúpula sólida de luz casi opaca, lo suficientemente grande como para abarcarlos a todos incluso cuando habían comenzado a dispersarse. El propio Bayushi permaneció suspendido en el aire, delineado por la luz de zafiro que vertió en la cúpula Protect. Se escuchó un redoble de tambores proveniente del inconsciente Konbei golpeando el Protect. Continuó durante más de medio minuto. Un momento de silencio, y luego se escuchó un golpe mucho más silencioso, diferente a los demás. Por fin, Bayushi dejó caer el campo protector, golpeando el suelo, sonriendo pero claramente agotado. El grupo estaba rodeado por Konbei inconsciente, quien había caído sobre la cúpula protectora y rodó hacia un lado, aunque algunos permanecieron encima, lo que provocó que cayeran entre el grupo cuando se cayó la barrera. Más importante fue Akodo, que había aterrizado en la cima de la cúpula y luego cayó justo al lado de su entrenador tan pronto como desapareció. Sin embargo, el Shinx ya no era un Shinx, su cuerpo ahora era más grande, más fuerte y lucía una coloración más oscura, con una melena más espesa. Había evolucionado hasta convertirse en un Luxio. Jadeando pesadamente, el recién evolucionado Luxio le dedicó una sonrisa cansada a Bayushi, que le devolvió con una desafiante. Kadamon claramente sintió que había salvado el día. Sin embargo, antes de que Sasuke pudiera siquiera felicitar a sus Pokémon por lo que habían hecho, las orejas de Bayushi se movieron con anticipación. El Ebe se lanzó frente a Akodo justo cuando un rayo láser rubí estaba a punto de golpearlo. El rayo golpeó a Bayushi y explotó en una explosión de fragmentos de rubí y el sonido de una avalancha, y el Ebe fue arrojado hacia atrás hacia Akodo. El Luxio miró a su compañero, que no se movió del lugar donde había caído, y luego miró hacia la fuente del rayo.
La Vespiquen se rió maliciosamente, la gema de su frente brillaba mientras cargaba con otra gema de poder, con Ochako luchando desesperadamente en su agarre. Una neblina roja llenó la visión de Akodo. No había notado lo que Sasuke estaba diciendo, o cómo Togashi había avanzado para actuar. Akodo apenas se dio cuenta de que estaba atacando al Vespiquen, la electricidad recorriendo su cuerpo mientras intentaba desatar la mayor cantidad de poder que podía, aunque estaba exhausto. No se dio cuenta de que Sasuke le gritaba que se detuviera y se apartara del camino. Lo único que Akodo realmente vio fue la garganta del Vespiquen, y cómo planeaba morderla tan fuerte como pudiera. Togashi, que había comenzado a lanzar un lanzallamas al Vespiquen, decidiendo que no tenía otra opción, incluso si ella todavía estaba usando a Ochako como escudo, tuvo que reprimir el ataque cuando Akodo corrió hacia adelante y se interpuso en el camino. Akodo aumentó su velocidad, lanzándose en el aire justo cuando su cuerpo comenzaba a chispear y luego fue como si se moviera bajo el agua. Redujo la velocidad en el aire, su cuerpo rodeado por una presencia invisible. Los ojos del Vespiquen brillaron mientras el aire a su alrededor se oscurecía y brillaba con una fuerza opresiva. El Luxio intentó desatar su ataque de descarga, pero el Vespiquen fue más rápido, arrojándolo al suelo con Power Gem, dejando al valiente Mon inconsciente. Comillas tú, monstruo, Sakura gritó, lanzándose hacia el Pokémon caído. Una vez más, los ojos del Vespiquen adquirieron una luz siniestra mientras el aire a su alrededor adquiría una sensación opresiva. Por un momento, Sakura sintió que disminuía la velocidad, como si estuviera empujando olas de agua. La gema de la frente del Vespiquen brillaba. Sakura sintió que la agarraban de la mano y de repente fue apartada del camino de la gema de poder justo a tiempo. Era Sasuke, quien todavía sostenía su mano con fuerza. Comillas, maldita sea. ¿Qué es eso?, preguntó Sasuke, empujando a Sakura hacia atrás mientras Hitomi y Togashi se movían frente a ellos. Ya había llamado a Kodo y Bayushi para que volvieran a sus pelotas. Creo que es la habilidad de presión, Vespiquen puede liberar ráfagas de energía opresiva que te hacen necesitar hacer el doble de esfuerzo de lo normal, explicó Sakura rápidamente. Sasuke gruñó. Comillas, oh, genial. Como si esta pelea no fuera lo suficientemente dura. ¿Cómo lidiamos con eso? Comillas, espera. Acabo de recordar, la presión no se puede mantener continuamente. Si mantenemos el calor y no dejamos de atacar, tendrá que bajar el campo de presión o agotarse. Para seguir así, dijo Sakura en voz baja. Comillas, ¿y cómo hacemos eso cuando ella todavía usa a Ochako como escudo?, preguntó Sasuke. Como para responderle, Ochako tomó medidas. Había estado luchando contra el Vespiquen antes de que comenzara la batalla, por lo que el Vespiquen tuvo que apretar con más fuerza la garganta de Ochako, casi estrangulándola hasta dejarla inconsciente. Sin embargo, el ataque del Vespiquen a Bayushi y a Kodo había encendido un fuego furioso dentro de ella. Obteniendo fuerza de su ira, Ochako se retorció contra las garras de su captor. El Vespiquen no esperaba la reanudación de la lucha, y Ochako pudo girar parcialmente antes de que las garras del Vespiquen se cerraran como hierro. Sin embargo, ahora Ochako estaba mucho más enojada de lo que temía y podía ver el rostro gruñón de su captor. Con un movimiento de azote, Ochako lanzó una hoja navaja hacia su enemigo, directo a su ojo. El Vespiquen podría haber sido muy resistente a los ataques de tipo planta, pero ninguna criatura puede ignorar una espada en el ojo, y mucho menos una lanzada con el corazón lleno de furia. El Pokémon Colmena dejó escapar un terrible rugido de agonía, agitándose salvajemente en el aire mientras su guardaespaldas Beedrill volaba cerca para intentar ayudar a su reina. Togashi corrió hacia adelante, pero no pudo lograr un tiro limpio. La Vespiquen agitaba frenéticamente el brazo que sujetaba a Ochako de un lado a otro en su agonizante agonía. Peor aún, el aire a su alrededor se distorsionó y brilló por su presión. Si Togashi intentara algo, se ralentizaría, lo que le haría aún más difícil conseguir un tiro claro. Ochako sintió que se mareaba peligrosamente mientras la golpeaban. Ahora el agarre del Vespiquen era tan fuerte que le había cortado el aire. Todo se estaba poniendo blanco. 000, no hay lugar para la debilidad en este mundo. Su voz era severa, pero no áspera. Decepcionado, más que nada. La chikorita miró al joven humano. Era alto, con ojos penetrantes y cabello naranja recogido en una cola larga e indómita. Puedes salir ahora. El Murkrow se ha ido, añadió el joven en un tono que dejaba claro su enfado. Tímidamente, salió arrastrándose de debajo del tronco bajo el que se había refugiado. Todavía estaba asustada, pero algo en los ojos del chico la hizo querer obedecer sus órdenes.
Era la confianza férrea y fría de alguien que nunca dudó ni temió, algo que Chikorita deseaba poseer. Su escondite bajo el tronco había sido solo el más reciente de varios lugares que había intentado utilizar para escapar de su torturador, un Murkrow particularmente cruel y despiadado. Había estado acosándola toda la mañana, persiguiéndola de un escondite a otro, siempre encontrando una manera de sacarla y continuar la caza, riendo con deleite. Cruel ante sus lágrimas y gritos. Entonces, justo cuando Chikorita había decidido quedarse bajo su tronco y no salir nunca, los graznidos de Murkrow cesaron. Alguien más se había acercado. Un humano habló y, por su tono, el cruel Murkrow no lo asustó en absoluto. Se escuchó el sonido de una pelea, y la Chikorita se atrevió a asomarse desde debajo de su tronco justo a tiempo para ver al chico de ojos penetrantes golpear a Murkrow en el pico mientras intentaba pasarle las garras por la cara. Batirlo había ordenado el chico, dando un segundo golpe a la forma que huía de Murkrow. Ahora, el joven miró a Ochako con ojos evaluativos. Había un Rockruff cerca de él, aunque aparentemente el chico había pensado que Murkrow no era digno de luchar contra sus Pokémon. ¿Qué vas a hacer exactamente? Si no aparezco. ¿Esconderte debajo de ese tronco hasta que desaparezca?, preguntó el niño con frialdad, con los brazos cruzados. La Chikorita bajó la cabeza. Continuó. Ese pájaro o un Doomed era un cobarde. Todo lo que tuve que hacer fue darle un puñetazo en el pico y salió corriendo. Te estaba intimidando porque eres la única cosa más cobarde que él. Joder, incluso un Rattata acorralado se defiende. ¿Qué es? Tu excusa. La Chikorita hizo una mueca y el niño volvió a suspirar. La consideró por un momento antes de darse la vuelta y alejarse. Lo que sea. Mantente a salvo, y encuentra tu columna vertebral si puedes. Puede que no haya alguien alrededor que se compadezca de ti la próxima vez que aparezca Murkrow, dijo el niño, mirando por encima del hombro. Se dio unas palmaditas en el muslo, indicándole a su Rockruff que lo siguiera, y Chikorita notó un hilo de sangre corriendo por la mano del niño. Debió haber sido cortado durante su pelea con los Murkrow. La Chikorita vaciló por un momento y luego corrió hacia su lado, golpeando rápidamente con su hoja la mano del niño. ¿Qué pasa?, comenzó el niño, pero la frase murió cuando la hoja de Chikorita liberó un brillo curativo. Un momento después, el pequeño corte que había recibido cuando golpeó el pico de Murkrow había desaparecido. El niño miró su mano, y luego a Chikorita, quien estaba sonrojada mientras lo miraba esperanzada. Él la miró evaluándola por un segundo antes de volverse hacia su Rockruff, quien la evaluó y asintió con una sonrisa. El niño reflexionó, se dio vuelta y siguió caminando. La Chikorita cayó al suelo, sollozando para sí misma. Coma bueno, ¿vienes o no?, llamó el niño, deteniéndose para mirarla por encima del hombro. Si es así, deja de llorar. Odio llorar. Ahogando el sollozo en su garganta, Chikorita se puso de pie y siguió al chico. No, tras su entrenador 000 te dije que no hay lugar para la debilidad en esta palabra, dijo Cross, con cierta impaciencia en su voz. Acababan de terminar una batalla en el gimnasio contra un especialista de tipo tierra. Habían ganado, pero no gracias a Ochako. Cross estaba sentado en una mesa afuera del Poké Center, con Ochako acurrucado en su regazo. Estaba revisando un vídeo de la batalla en su computadora portátil. Cross siempre lo hacía después de cada batalla seria, incluso las que había ganado. Siempre quiso encontrar formas de mejorar. Mansamente, Ochako intentó hacerse querer por su entrenador acurrucándose afectuosamente contra él. Eso solo le valió un empujón desde su regazo hasta el banco junto a él. Perdiste contra un Bopper, Ochako. A Bopper. Un Pokémon de agua-tierra. Algo con una doble debilidad hacia los de tipo planta, continuó Cross con frialdad. Mencionó la batalla en la pantalla. Comillas, como pudiste perder contra él. Ni siquiera usó ningún movimiento de tipo hielo. Tenías todas las ventajas. Minuano lo venció, y es de tipo roca. Cross saludó enojado a su recién evolucionado Midnight Lycanroc, quien estaba acurrucado y disfrutando de un merecido descanso. Chica, gimió Ochako disculpándose. Cross se acercó a su barbilla y le levantó la cara para que sus ojos se encontraran con los de él. No hay lugar para la debilidad en este mundo, Ochako, repitió con firmeza. Mi padre me enseñó eso. Me enseñó que este mundo solo respeta la fuerza, sin importar lo que digan los libros de cuentos. Y él es el entrenador más fuerte que conozco. Exige fuerza de sus Pokémon, y yo también. Ante esta última frase, Ochako rompió el contacto visual con su entrenador, haciendo todo lo posible por no llorar. Cross odiaba cuando lloraba. Ella
No quiso ser débil. Había tenido tanto miedo, deseaba tener alguna forma de explicarse ante él. Cross vaciló y frunció el ceño. Quizás sentía una ligera punzada de culpa por ser tan duro con ella. O tal vez se dio cuenta de que sus críticas frías y exigentes eran contraproducentes con la personalidad de Ochako. Cualquiera sea la razón, Cross inesperadamente volvió a sentar a Ochako en su regazo. Y la acarició afectuosamente. «Oh, Ochako. ¿Qué voy a hacer contigo?», él suspiró. La chicorita literalmente tembló de alegría, frotando su rostro contra el gran y fuerte pecho de su entrenador. «Chikorita, sí, sé que lo sientes. Te perdono», dijo Cross, con voz firme pero no cruel. «Mientras sigas trabajando para ser más fuerte, siempre te perdonaré, 000 comillas. ¿Estás seguro de que deseas hacer esto? Es muy obvio que ella está muy apegada a ti. No lo reconsiderarás», dijo la enfermera Joy, mirando de Cross a Ochako. Estaban en un Poké Center, en una habitación con una mesa médica, un escritorio grande y varias computadoras. Cross se sentó a un lado del escritorio, con su Lycanroc detrás de él, silencioso y obediente, mientras la enfermera Joy estaba parada cerca de la mesa, sobre la cual estaba Ochako. Ella había estado sentada allí, en silencio y quieta salvo por algún resoplido ocasional, desde que Cross entró en la habitación y la puso sobre la mesa. Por supuesto, cuando Cross anunció por primera vez su decisión hace un par de horas, Ochako fue golpeada por una ola de negación, oscilando entre la incredulidad y el tratamiento como una especie de broma cruel, y luego, cuando se dio cuenta de que no lo era. Luego, la chicorita se arrojó a los pies de su entrenador llorando tan fuerte como pudo y rogando a Cross que no se deshiciera de ella. Eso provocó una escena en el centro, y Cross tuvo que llamarla, y luego llamarla de nuevo cuando apareció ahora mismo para seguir rogando, esta vez bloqueando la pelota. Eso había sido hace algunas horas. Ahora, Ochako no tenía energía ni lágrimas para llorar, suplicar o protestar. Lo cual era bueno, porque Cross no tenía paciencia para nada de eso. Cross había tomado una decisión y nada haría que cambiara de opinión. Ya no quería a Ochako. Entonces, iba a liberarla. «La decisión está tomada», dijo Cross con firmeza. «Mantengo a mi equipo con altos estándares. Les exijo fuerza. Y Ochako no tiene lo que se necesita. He intentado trabajar con ella durante meses, pero ella no lo tiene». La chicorita hizo un sonido lastimero, sin molestarse en levantar la vista. La enfermera Joy hizo una mueca. «Por favor, joven. Piensa en lo que estás diciendo. Los Pokémon no son solo herramientas de guerra. Son seres que viven, piensan y sienten». Cross se burló. «Y no todos están hechos para la batalla. No es cruel. Simplemente es verdad». Le dedicó una mirada a Ochako. «He estado dispuesto a trabajar con ella y tratar de sacar su fuerza. Pero ayer fue la gota que colmó el vaso. Durante una batalla doble en el gimnasio local, ella entró en pánico y trató de huir de la pelea. Mis otros Pokémon se distrajeron tanto intentándolo. Para ayudarla a calmarse, dejó de prestar atención a la batalla y el enemigo se unió a él. Sufrimos una pérdida vergonzosa. Fue la primera vez que perdí una batalla en el gimnasio», dijo Cross sombríamente. «Una cosa es ser débil, pero otra es contagiar esa debilidad al resto de mi equipo». La enfermera Joy suspiró e intentó hablar, pero Cross levantó la mano. «Suficiente. He tomado mi decisión», se volvió hacia el escritorio, donde estaba el documento que necesitaba firmar. Para liberar a Ochako bajo la custodia del Pokécentro. Sin dudarlo, lo firmó, se levantó y le entregó la Pokébola de Ochako a la enfermera Joy. Fue en este punto que la entumecida incredulidad en la que Ochako se había estado ahogando repentinamente desapareció. Antes de que se diera cuenta, Ochako se había arrojado de la mesa y a los pies de su entrenador, no, a los pies de su antiguo entrenador. Se había rebajado ante él. Ella gimió y lloró, rogando a Cross que no la dejara. Ella prometió trabajar más duro. Entrenar hasta que se le rompieran los huesos. Para no volver a perder otra pelea. Morir por él, si eso era lo que hacía falta. Finalmente, Ochako dijo desesperadamente que amaba a Cross, abriéndole su corazón, esperando que él pudiera entenderla. De repente, sintió que la levantaban. Cross la había levantado, sin brusquedad, y la había sostenido en alto para que pudiera mirarlo a los ojos. Por un breve momento, Ochako tuvo una esperanza más allá de toda esperanza, pero entonces vio sus ojos. Eran fríos y penetrantes, como fuego detrás del hielo. «Cállate», ordenó, sentándola sobre la mesa. Él estaba impasible como una piedra, completamente impasible ante su súplica, ni siquiera se había molestado en tratar de entender lo que ella había dicho.
Ochako se obligó a calmar su llanto hasta convertirlo en gemidos mientras se obligaba a no apartar la mirada. Cross siempre había odiado cuando ella lloraba o se negaba a mirarlo a los ojos. Tal vez sí hiciera lo mejor que pudiera ahora. No hay lugar para la debilidad en este mundo, dijo Cross, repitiendo el credo que había mantenido a todos los miembros de su equipo. Ochako se estremeció y, por un momento, creyó ver un destello de una emoción distinta de la exasperación o la sombría resolución en los ojos de Cross. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. El Pokécentro te encontrará un entrenador más adecuado. Alguien a quien no le importará si eres débil. Serás más feliz con él, dijo el niño. Aunque su voz era fría y distante. Dio un paso atrás. Adiós, y dicho esto, Cross salió de la habitación. Minuano el Lycanroc, que había estado en silencio y sin expresión todo el tiempo, se movió para seguirlo cuando Ochako lo llamó desesperado, rogándole que convenciera a Cross de que lo reconsiderara. Minuano hizo una pausa, mirando con lástima a su excompañero de equipo. Pero entonces Cross silbó desde el pasillo. Con solo un suave adiós de disculpa, el Lycanroc fue al lado de su maestro. La puerta se cerró de golpe y el mundo de Ochako quedó reducido a lágrimas. Togashi se quedó impotente, con humo saliendo de su boca mientras encendía llamas, pero dudó en liberarlas. No podía conseguir un tiro claro, pero Ochako estaba en peligro, y si no actuaba pronto. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Qué se suponía que debía hacer? El sonido del agua corriendo sobre nosotros llamó la atención de todos. Hitomi hizo que Aquajet se lanzara hacia los árboles muy por encima de la batalla y luego se lanzó bruscamente hacia abajo, dejando que la gravedad aumentara la velocidad de su caída. Golpeó el campo de presión, pero solo ralentizó parcialmente su descenso. Sakura había dicho que la habilidad desataba un campo de fuerza opuesta, pero no era un poder imparable. De hecho, los luchadores que lo habían enfrentado antes podían luchar fácilmente contra él sin demasiados problemas. El grupo simplemente nunca antes se había encontrado con algo así. Hitomi, sin embargo, se había enfrentado a enemigos con poderes que no entendía. Es decir, estaba acostumbrada a luchar contra factores desconocidos. Ahora que tenía una idea de lo que podía hacer el enemigo, estaba lista para comenzar el contraataque. Y fiel a lo que Sakura había dicho, el Vespiquen no podía mantener su capacidad de presión por mucho tiempo, solo en ráfagas. Mientras el Dewott volaba hacia el Vespiquen, el aire a su alrededor estaba volviendo a la normalidad. Para cuando la Vespiquen se calmó lo suficiente de su rabieta como para abrir los ojos, Hitomi sacó su Vieira y golpeó. Ella cortó un ataque de Razor Cell en el brazo que su enemigo sostenía a Ochako, poniendo tal fuerza detrás de él que hubo una salpicadura de sangre verde, seguida de un terrible aullido de dolor. Ochako cayó al suelo, ahogándose y jadeando mientras respiraba nuevamente. Conmocionada y aterrorizada, la Vespiquen voló hacia atrás hasta chocar con su espalda contra un árbol, agarrándose el brazo ensangrentado. Mientras tanto, su último y fiel guardia Beedrill cargó contra Hitomi por detrás, gritando sangrienta venganza por su reina. La inmovilizó contra el suelo, apuñalándola en cada hombro, luego levantó su tercer aguijón. Togashi se había preparado para atacar, pero se escuchó una poderosa trompeta y una forma blanca se precipitó ante él. La ponita mítica se había unido a la refriega, con la cabeza gacha y los cuernos al descubierto mientras cargaba contra el malvado Beedrill. El pequeño unicornio la golpeó como un caballero lanzando una lanza a un dragón, echando su cabeza hacia atrás con un poderoso movimiento para arrojar el Beedrill detrás de ella. Se enderezó en el aire, solo para encontrarse con los cascos traseros del ponita en una patada de alto caballo de fuerza que lo alejó. Rápida como un relámpago, la ponita se dio la vuelta, parándose protectoramente con la forma herida de Hitomi a su derecha y la jadeante Sakura a la izquierda. Clavó un casco en el suelo y relinchó agresivamente, su cuerno destellaba con luz. El Beedrill vaciló. Comillas ja. Ya no te tiene miedo, se burló Sakura. Desde el otro lado del campo de batalla, la Vespiquen le gritó a su campeón que peleara, reprendiéndolo por su cobardía. Desafortunadamente para ella, Sasuke se dio cuenta de que ahora estaba desprotegida e indefensa, sin protector ni rehén cerca. Quema sus huesos hasta dejarlos negros, gruñó Sasuke, su voz suave y peligrosa. Togashi obedeció y desató un terrible lanzallamas. La Vespiquen vio la luz del fuego justo a tiempo para llevarse los brazos a la cara, gritando. Las llamas fluían a su alrededor, quemándola a ella y a todo lo que estaba cerca. Togashi no reprimió nada en su furia ciega. Finalmente pudo lastimar a la horrible bruja que le había robado su Ochako.
¿Por qué debería importarle si las llamas perdidas provocaron un incendio forestal? El fuego estallaba por todas partes, la construcción de ramas y hebras de seda de la colmena facilitó la propagación de las llamas. El aire brillaba y se distorsionaba, pero no estaba claro si era el calor del fuego o el Vespiquen usando presión en un intento desesperado por salvarse. Comillas Sasuke, tienes que parar, gritó Sakura, agarrando al chico por el hombro. Comillas, el fuego se está saliendo de control, ella jadeó cuando Sasuke se giró hacia ella. Por un truco del fuego, sus ojos se vuelven rojos y malvados, coincidiendo con la expresión de cruel satisfacción en su rostro. Pero solo duró un momento. Entonces el rostro de Sasuke volvió a la normalidad y, de repente, pareció darse cuenta del peligro en el que los había puesto a todos. Volvió a la batalla y gritó, comillas Togashi, detente Togashi, y detuvo la corriente de llamas solo con gran esfuerzo. Miró por encima del hombro a su entrenador, furioso y frustrado, queriendo saber cuál era el problema. Obviamente, o no se dio cuenta o no le importó que había un incendio forestal a su alrededor. Y todos no se dieron cuenta de que Beedrill atacaba hasta que derribó a Togashi con Fellstringer, seguido rápidamente por una serie de ataques Twinedle. Togashi cortó a su atacante con sus garras y lo atacó con fuego, pero a Beedrill no le importó, este asqueroso lagarto se había atrevido a dañar a su amada reina, y Beedrill lo vería muerto por el desaire, incluso si le costara la vida hacerlo. Sasuke saltó en defensa de su angustiado Pokémon, golpeando al Beedrill con un palo resistente. El Beedrill zumbó furiosamente y dirigió sus aguijones hacia Sasuke, pero este error de concentración fue todo lo que Togashi necesitó para destruir a su enemigo con un lanzallamas a quemarropa. Sasuke rápidamente ayudó a Togashi a ponerse de pie mientras asimilaba la situación. Estaban casi rodeados por un mar de llamas. Si el fuego no se controlaba pronto, se extendería sin control y quemaría gran parte del bosque, junto con el grupo. Hitomi estaba despierta, habiendo recibido un poco de curación del Ponita, y estaba tratando de apagar las llamas ella sola con Water Pulse. Pero ella ya estaba muerta de cansancio. Sakura estaba al lado de Ochako, examinando las heridas del Pokémon. Asimismo, la Ponita había bajado su cuerno y administrado un pulso de curación, aligerando el anillo de moretones alrededor del cuello de Chikorita. Y luego estaba el Vespiquen. Sasuke había pensado al principio que el brutal asalto de Togashi la habría reducido a cenizas, o al menos la habría dejado inconsciente. Sin embargo, después de que Togashi se vio obligado a disminuir en su ataque, el Vespiquen reunió sus fuerzas y tomó el aire. Estaba cubierta de quemaduras, pero sus ojos estaban rojos de furia. Sin embargo, aún no había atacado, ya que estaba demasiado ocupada a asimilar el daño causado a su colmena. Comillas Sakura. Ayuda a Hitomi a cuidar el fuego, ordenó Sasuke. Se ha vuelto demasiado grande, debemos acelerarlo y escapar mientras podamos, dijo Sakura. Si las cosas empeoran, no habrá ningún lugar a donde huir, respondió Sasuke sombríamente. Ahora hazlo. Togashi y yo nos encargaremos de la reina perra. Sakura hizo una pausa pero asintió sombríamente. Se volvió hacia la Ponita. Haz lo que puedas para ayudar a Hitomi, usa el pulse para darle algo de energía, o si puedes, usa confusión para sofocar el fuego con tierra. Mantente cerca de nosotros y mantente alejado del fuego. Mientras hablaba, se quitó la mochila y la abrió. Normalmente, Mina estaría allí, pero Sakura la había llamado a su Pokébola antes de que comenzaran su asalto a la colmena. Ahora no era momento para que un bebé estuviera afuera. Rápidamente, Sakura rebuscó en su mochila, sin darse cuenta de que una de las bolas de su cinturón se abrió. Finalmente, soltó una ovación al encontrar los artículos que buscaba, un inyector de chorro y una caja de cartuchos de medicamentos. Tsunade le había dado el juego para emergencias, además de ser notablemente más caras que las pociones en aerosol estándar, los acarreos también tenían menos efectividad a largo plazo. La desventaja, sin embargo, fue que eran, con diferencia, el medicamento disponible de acción más rápida. Al abrir la caja, Sakura buscó un éter. Hitomi era el único Pokémon que tenían capaz de apagar el fuego de manera significativa, por lo que necesitaba darle un impulso de energía al Exhaustomon. Mientras Sakura cargaba el inyector con facilidad y colocaba la caja nuevamente en su mochila, no se dio cuenta de que lenguas de fuego perdidas habían comenzado a arrastrarse detrás de ella. Con calor y fuego a su alrededor, la niña no tenía idea de que ahora estaba atrapada por las llamas, solo para que se forme una nube de lluvia en miniatura detrás de ella y apague una sección del fuego. Sakura jadeó al escuchar el silbido del agua contra
el fuego, y sintió que algo salpicaba contra ella, pero cuando se dio la vuelta, la nube se había dispersado. Al darse cuenta ahora que estaba casi rodeada, Sakura saltó a través de la abertura y se dirigió hacia Hitomi. Estaría muerta si Hitomi no apagara esas llamas en el último segundo, reflexionó. Mina vio a su madre entrenadora salir corriendo, confundida, asustada y nerviosa a partes iguales. Era consciente del peligro de la situación, el calor por sí solo era increíblemente incómodo y resecaba su tierno cuerpo. Al mismo tiempo, sin embargo, su mente infantil le había dicho que lo correcto era ayudar, aunque el inocente Goomi no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, durante los primeros momentos después de salir de su pelota, se quedó muy quieta, observando a Sakura mientras rebuscaba en su mochila, confiada en que su mamá sabría qué hacer. Fue por instinto que Mina usó Rain Dance en las llamas cuando Sakura, sin saberlo, estaba en peligro, y ahora que Mina se dio cuenta de que podía hacer eso, de repente se emocionó mucho. Ahora el fuego no parecía tan aterrador. Concentrándose, Mina creó otra nube de lluvia, esta vez sobre un arbusto cercano. Sería triste que se incendiara, ¿verdad? La pequeña nube derramó una pequeña llovizna y el arbusto se salvó. El Goomi aplaudió y lanzó burbujas de alegría. Se sentía muy orgullosa de sí misma cuando una chispa perdida surgió del fuego y aterrizó en su trasero. Chillando de dolor, Mina liberó una avalancha de energía. Muy rápidamente, una nube de tormenta mucho más grande que las en miniatura que había convocado. Antes apareció sobre ella, abarcando unos buenos 3 metros en todas direcciones, liberando un aguacero que apagó todo el fuego cercano. Mina jadeó de sorpresa y alivio, ya que la lluvia era muy refrescante para su piel seca. Eso, sin embargo, rompió su concentración, provocando que la nube desapareciera. Aún así, ahora estaba mucho más fresco y húmedo, gracioso, reflexionó Mina, pero mamá y el tío Sasuke no parecían darse cuenta de lo que acababa de suceder. Y además había sido tan bonito. Mina frunció el ceño y se preguntó cómo se suponía que iba a ayudar si todos la ignoraban, cuando notó que un árbol cerca de ella ya no estaba en llamas y, de hecho, tenía una rama alta y resistente a la que podía trepar fácilmente. Los inicios de un plan se formaron en su mente infantil 000. Ochako se puso de pie tambaleándose, sin saber qué hacer. Su cuello todavía palpitaba de dolor, su visión estaba borrosa, pero estaba en la mente para hacer algo más que permanecer impotente. Sakura, después de decirle rápidamente a Ochako que se mantuviera cerca de Sasuke y alejada del fuego, la había dejado para ir a ayudar a una exhausta Hitomi, con su amiga Ponita haciendo todo lo posible para ayudar. Una rápida dosis de éter le dio a Hitomi su segundo aliento, y volvió a lanzar pulsos de agua donde el fuego ardía peor. El Ponita, dirigido por Sakura, creó telequinéticamente nubes de tierra para sofocar las llamas que se propagaban en un intento de contener el fuego. También hubo un momento surrealista en el que Ochako pensó que había visto una nube de lluvia aparecer entre las copas de los árboles y soltar una pequeña lluvia, pero había desaparecido tan rápidamente que Ochako estaba segura de que era una alucinación provocada por el calor del fuego. Mientras tanto, la batalla entre Togashi y Vespiquen se había renovado. La Vespiquen había iniciado su asalto con una ráfaga de Bug-Buzz que sacudió el aire con su furia. Los estallidos sónicos resultantes hicieron retroceder no solo a Sasuke y Togashi, sino también al rugiente incendio que había comenzado a rodearlos. Con un grito que apagó el infierno que los rodeaba, el Vespiquen disparó una gema de poder al suelo hacia la izquierda y la derecha de Sasuke y Ochako. La tierra explotó, enviando nubes de polvo y rocas por todas partes. Afortunadamente, antes de que Sasuke y Ochako pudieran quedar atrapados en la explosión, Togashi usó un lanzallamas para apartarse del camino, agarrando a los dos mientras volaba. Su fuego todavía ardía dorado por Flash Fire y, de hecho, estaba absorbiendo pasivamente el calor a su alrededor, que también protegía a los demás de las llamas abiertas. Eso lo aprendiste de Katsuki. Pensé que copiar movimientos era cosa de Bayushi, dijo Sasuke con una sonrisa. Mientras su Charmeleon los dejaba a los dos. Togashi le devolvió la sonrisa, pero luego disparó fuego verde azulado sobre la cabeza de su entrenador sin previo aviso. Su ataque Dragon Breath golpeó una Power Gem que el Vespiquen les había disparado, provocando que estallara en la mitad del campo de batalla. El Charmeleon rugió un desafío desafiante a su enemigo. Junto a él, Ochako había puesto su hoja en una de sus heridas, intentando administrarle un pulso de curación,
Pero sus esfuerzos fallaron, estaba agotada después de ser obligada a curar al Vespiquen, antes de ser estrangulada durante la mayor parte de la batalla de rescate. Togashi la empujó con firmeza. «Mantén a Sasuke a salvo», ordenó con su voz suave y profunda, y luego se abalanzó sobre su enemigo. Sasuke dio órdenes, advirtiendo a su Charmeleon que no usara lanzallamas o algo similar, no podían arriesgarse a empeorar el fuego, especialmente ahora que Sakura lo tenía medio bajo control. En ese momento, el Vespiquen había comenzado a hacer brillar la gema de su frente, como si fuera a usar Power Gem nuevamente, a lo que Togashi respondió con un aliento de dragón. Pero ella había fintado, usando Bug Buzz para lanzar una ráfaga de explosiones sónicas que atravesaron el fuego del dragón. El ataque habría dado en el blanco si Togashi no hubiera retrocedido repentinamente varios metros. Se sobresaltó por la sorpresa, mirando primero su vientre para ver las enredaderas enredadas a su alrededor, luego por encima del hombro para ver que Ochako había sido quien lo agarró y lo salvó. En lugar de dar las gracias rápidamente, señaló hacia arriba y gritó una advertencia. Ochako escuchó caer la rama en llamas antes de que tuviera la oportunidad de mirar hacia arriba. Sin embargo, antes de que ella pudiera reaccionar, Sasuke puso sus brazos alrededor de su cintura y se lanzó hacia un lado. Chispas y cenizas llenaron el aire cuando la rama golpeó el suelo y se rompió en muchos pedazos ardientes, pero Sasuke no les prestó atención más allá de sacudirla cabeza para quitárselos del cabello y secar rápidamente los ojos de Ochako. Manténgase alerta, el chico ladró. Pero los sonidos de la batalla cortaron cualquier reprimenda adicional. La Vespiquen había aprovechado la distracción de la rama que caía para caer sobre su enemigo, agarrándolo por el cuello. En vano, Togashi luchó contra su enorme y poderoso enemigo. Él azotó sus garras con sus garras, le dio patadas en el estómago con sus garras traseras e intentó golpearle la cara con su cola ardiente. Sin embargo, el furioso Vespiquen solo lo estranguló aún más por sus esfuerzos. Sus ataques anteriores con fuego la habían endurecido y enfurecido de modo que los cortes sangrantes hechos por sus garras y el chasquido de su cola ardiente le resultaban fáciles de ignorar. Sonriendo con intención asesina, Vespiquen activó su habilidad de presión, sus ojos brillaron de color rojo mientras el aire alrededor de los dos se distorsionaba. Desesperadamente, Togashi intentó disparar fuego a la cara de su enemigo, decidiendo que valía la pena arriesgarse a otro estallido de llamas, pero tanto su agarre alrededor de su cuello como la presencia opresiva que lo empujaba desde todos los ángulos hicieron imposible encender una llama. Sasuke se puso de pie de un salto, agarró un trozo de la rama en llamas y se lo arrojó al Vespiquen, mientras gritaba obscenidades. Cuando eso no funcionó, arrojó otro, y otro. Junto a él, Ochako se había unido, agarrando dos ramas con sus enredaderas y lanzándolas hacia el monstruo que atacaba a Togashi. La madera caliente quemó tanto los dedos como las enredaderas, pero a ninguno de los dos les importó. Desgraciadamente, tampoco lo había hecho el Vespiquen. La mayoría de sus esfuerzos se desviaron de su rumbo después de ingresar al área de presión. Los pocos que impactaron simplemente rebotaron en su masa y fueron ignorados. Tenía asuntos mucho más urgentes que atender, con lo que se refería a presionar sus garras en la garganta de Togashi. Hasta que sus oídos sangraran. Pequeño plebeyo débil, jadeó el Vespiquen, respirando entrecortadamente tanto por el aire lleno de cenizas como por el esfuerzo de empujar las garras de Togashi mientras intentaba romperle el cuello. Mi colmena. Mis sirvientes. Está todo en llamas, yo, talento, causando problemas, jadeó Togashi, haciendo todo lo posible por sonreír. Habla. Pequeño debilucho. No puedo escuchar tus últimas palabras, dijo la monarca sedienta de sangre, aligerando su agarre por un pelo. Togashi intentó respirar lo suficientemente profundo como para disparar fuego, pero su garganta tuvo un espasmo. Las cosas se estaban poniendo oscuras. Las enredaderas se habían enredado alrededor del cuello del Vespiquen, entonces apareció Ochako, tirando de ella. Sobre la espalda de su enemigo. Déjalo ir, gritó, cortando las alas del Vespiquen con su hoja. Un ataque de este tipo normalmente sería en gran medida indoloro, los Vespiquen son altamente resistentes a los movimientos de tipo planta y tienen una armadura corporal notable. Sin embargo, Ochako había dirigido sus golpes a la herida recién curada de su enemigo, lo que provocó una punzada de dolor. El Vespiquen se resistió salvajemente en un intento de arrojar a Ochako, gritando asesinato y venganza. Batió sus alas en un intento de despegarla con Bug Buzz, pero Ochako se mantuvo firme, solo apretando más el cuello del Vespiquen.
Mientras tanto, su agarre en la garganta de Togashi se había aflojado lo suficiente como para que él pudiera tomar aire y hacer retroceder la niebla de inconsciencia que se había estado acercando. El Vespiquen no se distraería por mucho más tiempo, tenía que hacer algo ahora. Togashi soltó las garras del Vespiquen y se metió ambas manos en la boca. Las glándulas de su boca liberaban sustancias químicas que podían mezclarse con los ácidos de su estómago para crear un acelerador de fuego. Un efecto secundario de esto fue la saliva inflamable. Togashi sacó sus garras mojadas de su boca y las rozó contra su cola ardiente. Sus garras estallaron en fuego. Si Togashi hubiera podido reír en ese momento, se habría estado riendo a carcajadas. Mostrándole al Vespiquen una sonrisa sangrienta y llena de dientes, Togashi le clavó sus garras ardientes en la cara. El grito de agonía del Vespiquen resonó por todo el bosque, audible por encima del rugido del fuego. Ella se tambaleó hacia atrás, arrojando a Togashi lejos mientras se agitaba salvajemente, cubriendo su rostro chamuscado. Por casualidad, el Charmeleon chocó contra Sasuke, que había estado corriendo hacia su enemigo con una marca encendida, y los dos quedaron tirados en el suelo. Como ya no sostenía a Togashi con las manos, el Vespiquen pudo fácilmente alcanzar sus hombros. Agarrar a Ochako y arrojarla lejos. La chikorita chocó contra un árbol con un fuerte ruido antes de caer al suelo aturdida. Togashi, que se había levantado sobre sus codos, gritó y alcanzó a Ochako, pero entonces el Vespiquen estaba allí, golpeándolo como un tren. Con una garra, lo sujetó por el cuello. Con la otra, buscó sus ojos. Togashi lo empujó con ambas manos, empujándolo tan fuerte como pudo. Un par de manos humanas se unieron a las de Togashi, empujando las garras del monarca psicópata a preciosos centímetros de su rostro. Entonces Togashi se dio cuenta de que el Vespiquen lo había inmovilizado encima de su entrenador. Gruñendo por el esfuerzo, Sasuke empujó al Vespiquen, tratando de liberarse. La rama que había estado usando como garrote estaba fuera de su alcance, y no estaba seguro de que Togashi pudiera detenerla solo. Te arrancaré los ojos, debilucho, siseó histéricamente la Vespiquen, empujando con todas sus fuerzas al mon más pequeño. Se escuchó un trueno en lo alto, seguido de un aguacero tan fuerte que era casi increíble. Justo lo que necesitamos, un poco de atmósfera para crear el ambiente, reflexionó Togashi en silencio, el chiste apareció en su mente a pesar del peligro mortal en el que se encontraba. Por el rabillo del ojo notó algo de movimiento, lo cual fue una suerte, ya que ambos la lluvia y las garras afiladas que se acercaban demasiado a la comodidad significaban que Togashi ahora estaba entrecerrando los ojos y haciendo todo lo posible para evitar que dichos ojos quedaran expuestos. El refresco de la lluvia había sacado a Ochako de su estado de aturdimiento. Estaba levantada y, extrañamente, delineada de forma borrosa. No, se dio cuenta Togashi. No era una mancha, era un brillo. Los repentinos desvaríos del Vespiquen le llamaron la atención. Te dejaré ciego e indefenso, para que aún puedas escuchar mientras mato a todos los que amas. Tu entrenador. Tus compañeros de equipo, bramó la Vespiquen, sus garras se flexionaron amenazadoramente mientras lograba acercarse una pulgada más. Los destriparé y todo lo que podrás hacer será escuchar sus gritos agonizantes. ¿Y sabes qué? No puedes hacer nada para detenerme, porque no hay lugar para débiles como tú en este mundo. Togashi logró sacarla de su garganta lo suficiente como para exhalar una pequeña ráfaga de fuego, pero la tormenta y la presión del Vespiquen la convirtieron en poco más que una bocanada de calor contra su rostro. Por favor, mantén los ojos abiertos, gruñó el Vespiquen en un tono inquietantemente tranquilo. Quiero ser la última cosa que jamás verás. Con cada palabra, sus garras se acercaban cada vez más. En ese momento, Sasuke decidió arriesgarse y soltó su garra para alcanzar la rama cercana. Por algún milagro, había sido capaz de liberarse de debajo de Togashi y el Vespiquen lo suficiente como para envolverlo con sus dedos, preparándose para balancearse, mientras Hitomi entraba, con ambas vieiras dibujadas y completamente extendidas. Su rostro, una máscara tan plácida como un lago sin viento. Su corazón, un tifón dispuesto a partir en dos al Vespiquen, mientras Sakura y Ponita corrían, con Ponita levitando un tronco como un ariete mientras Sakura lo empujaba hacia adelante con todas sus fuerzas, y arriba, en el árbol de arriba, la pequeña Mina sintió que su inocente corazón temblaba de rabia ante la malvada y mezquina criatura, sin darse cuenta de que una corriente eléctrica se estaba acumulando entre sus antenas. Pero todos ellos, Sasuke, Hitomi, Sakura, Ponita y Mina, llegaron un segundo tarde para detener al Vespiquen,
porque antes de que pudiera cumplir su amenaza, una poderosa enredadera salió disparada y se envolvió alrededor de su garra, mientras una segunda la ataba por el cuello. No lo toques, hubo un tirón y de repente todo se volvió borroso para el Vespiquen. El aire y la lluvia pasaron a su lado y, antes de que se diera cuenta de que la habían arrojado, la estrellaron contra un árbol. Con un doloroso crujido. No lo volverás a tocar, prometió la voz. El Vespiquen se dio cuenta de que era de Ochako, pero diferente. Era más fuerte, más maduro. La Vespiquen respiró furiosa y entrecortadamente mientras se empujaba fuera del árbol. Eres un arrogante, pequeño, débil. Ochako hizo crujir sus enredaderas y el Vespiquen cayó al barro. Farfullando, la Vespiquen fulminó con la mirada al pequeño y débil monstruo al que había podido intimidar antes, solo para descubrir que Ochako ya no era pequeño, y ciertamente no era débil. Su cuerpo saurio era grande y fuerte, tan grande como Togashi, y su cuello estaba rodeado de hojas muy rizadas. Sobre su corona, la lámina de la hoja de Baileef había crecido y se había vuelto elegante pero impresionante. Ella se paró entre Vespiquen y Togashi, con furia brillando en sus ojos. A su alrededor, el caos de la batalla se extinguió en un instante. La lluvia había apagado el fuego tan rápido como había llegado. Sasuke estaba congelado debajo de Togashi, con su garrote medio levantado. Sakura había tropezado sorprendida, haciendo tropezar a la pobre Ponita detrás de ella, creando un doloroso enredo entre ellos. Y Tomi pasó volando junto a ellos como un cometa húmedo, tan embelesada por todo eso que no se dio cuenta de que estaba a punto de estrellarse contra un arbusto medio quemado. No le volverás a hacer daño, repitió Ochako, soltando el Vespiquen y flexionando las enredaderas de manera amenazadora. No les harás daño a ninguno de ellos, la Vespiquen gruñó, pero Ochako la silenció con un chasquido de sus enredaderas. Has lastimado a mi entrenador. Mis amigos. Mi Togashi. Tú también pagarás por ello, bruto. Vete, o me arreglaré contigo ahora. El monarca herido yacía inmóvil en el barro, bajo la lluvia a cántaros. A su alrededor, los miembros de su colmena que habían resultado demasiado heridos para huir habían sido agitados por la lluvia. Sin embargo, con solo una mirada a la que una vez fue reina, y luego a la furiosa Ochako, se dieron media vuelta y huyeron. Las feromonas del Vespiquen podrían haberlos empujado hacia una lealtad suicida, pero ni siquiera su hechizo pudo empujar a la colmena hacia una derrota tan segura. No cuando ella misma estaba tan obviamente superada. Sintiendo mayor dolor en lo que estaba haciendo ahora que nunca por una lesión física, el Vespiquen se elevó en el aire y huyó de las ruinas de su colmena, solo volviéndose para dar un último y rencoroso escupitajo al suelo a los pies de Baileef. Y Tomi gruñó y levantó una espada para ir tras ella, pero Ochako la detuvo. Déjala, suspiró, sintiéndose repentinamente cansada. Dejarla ir es un daño mayor que cualquiera que podamos infligirle. Esto está lejos de terminar. Lo juro, gritóla. Vespiquen, ahora que volaba alto en el cielo y a una distancia segura. Todos pagarán por mi humiliación. Este mundo no es para débiles. Como un rayo partió el cielo y la golpeó, y fue enviada a toda velocidad hacia una parte distante del bosque, aunque todavía estaba lo suficientemente cerca como para escuchar su resonante choque. Desde lo alto de su árbol, Mina sonrió, sin estar segura de lo que pasó. Pero, por el cosquilleo que había sentido justo antes de que el cielo brillara y el malvado Vespiquen fuera golpeado, estaba bastante segura de haberlo hecho, pero vaya, ahora se sentía cansada. Parece que Raikou quería que se hiciera justicia ahora, bromeó Hitomi, atribuyendo el rayo aparentemente aleatorio al folclore de que el Pokémon trueno Raikou viajó por la Tierra para derrotar a los injustos sin previo aviso. Ochako, sin embargo, ya no prestaba atención. Ella estaba al lado de Togashi, administrándole al pulses en su cuello. Todo esto es culpa mía, dijo suavemente, tocando suavemente el hematoma a lo largo de su cuello con su enredadera. Si no hubiera sido tan débil, Togashi se burló. Débil. Acabas de arrojar a un déspota psicótico que duplica tu tamaño y 3 veces tu peso como si fuera un muñeco de trapo. Tú y yo debemos tener diferentes definiciones de débil. Ochako se sonrojó cuando sus entrenadores se acercaron. Sakura, que lloraba de alegría y alivio, quedó atrapada en un confuso torbellino de emociones. Había una alegría abrumadora por tener a su Pokémon a salvo, un grito de entusiasmo por su evolución y un orgullo ardiente por ella por haberle dado el golpe final a su poderoso enemigo. Sin embargo, por alguna razón, Sasuke la detuvo y le dijo que esperara. Había notado un brillo en los ojos de su Charmeleón.
comenzó Ochako, solo para callarse, sin estar segura de lo que estaba tratando de decir. Será mejor que te saquemos de la lluvia, ¿puedo ayudar?, vitoreó su amigo. Mythical Ponyta, creando un escudo de energía telequinética sobre la pareja. Por cierto, hola, señorita Ochako. La extrañé. Hola querida, dijo Ochako dulcemente. Yo también te extrañé, todos lo hicimos. En ese sentido, dijo Togashi, luciendo repentinamente muy serio, ¿me engañaron mis oídos o dijiste, mi Togashi? Ochako empezó a tartamudear, pero Hitomi habló. Ella lo hizo. Yo también lo escuché. Ochako se sonrojó, pero Togashi solo sonrió cálidamente. Bueno, si soy tuyo, eso significa que eres mío, y sin esperar su respuesta, se levantó y frotó su alegría contra la de ella. Al principio, estaba demasiado aturdida para hacer algo, pero luego se recuperó y se frotó la espalda. El equivalente saurio Pokémon de un beso. Tanto Sasuke como Sakura lo reconocieron así. Sasuke simplemente puso los ojos en blanco y se rió entre dientes mientras Sakura chillaba de alegría. Hitomi sonrió cálidamente. La Ponyta se sonrojó y se alejó tímidamente. Pero nadie esperaba que Mina cayera repentinamente del árbol sobre ellos y golpeara a Sasuke en la cabeza antes de rebotar y aterrizar directamente en los brazos de su sorprendida mamá, mientras se reía con deleite infantil. Mina Sakura jadeó, preguntándose cuándo diablos salió de su Pokébola. Pero ese pensamiento fue interrumpido por el ruido de algo golpeando